Antes que nada, buenas tardes y una disculpa por los detalles técnicos. Pero en fin, ya estamos aquí. Vamos hoy a hablar de el error en medicina. Y yo quisiera empezar esta charla diciéndole que los errores pasan en los mejores doctores. Eso no es una condición. Y les voy a platicar uno mío, como una confesión aquí que pasó ya hace bastante. Cuando recién salí de la residencia, que es cuando uno piensa que se las sabe todas. Teníamos un paciente, un cirujano y yo en la unidad de cuidados intensivos, balaceado del tórax y tenía un hemotórax izquierdo, una opacidad izquierda en todo el pulmón. Le hice una punción diagnóstica y salió sangre. Entonces, él y yo decidimos ponerle un sello pleural. Colocamos el sello pleural y al rato nos habla el residente. El paciente ya se murió. La autopsia reveló una lesión del ventrículo izquierdo diminuta que a nosotros liberar al paciente de la presión que ejercía el motor a tensión, pues hicimos que sangrara más y falleciera en choque cardiogénico. Esto sucede todos los días en todos los hospitales del mundo. Pero veamos nuestro país. Vean, por ejemplo, matan a un paciente por 16 errores médicos. Ahorita lo vamos a ver. Errar en medicina es una catástrofe. Los pacientes mueren, la prensa nos destroza, el daño puede ser irreparable si el paciente muere o una lesión permanente. El futuro de nosotros como médicos va a ser incierto. Todos perdemos, pierde la familia, pierde el paciente que falleció o que se lesionó, perdemos los médicos, pierde la medicina, pierde el hospital. Todos vamos a estar involucrados. Por ejemplo, este paciente, 16 errores en un paciente. Es muy difícil que se cometan 16 errores y es difícil que cometamos uno o dos. 16, eso es lo que encuentran los abogados, la familia. Vean, está en Israel, ¿sí? A un doctor que se le murió un jovencito de 8 años, se le muere por sobredosis de anestesia. Israel, el país que más vacuna tiene de COVID. Pero aquí están nuestros disque amigos, que en realidad se tornan los más enemigos que el familiar, o que el mismo paciente si no fallece. Dice, no podemos evitar tu dolor, ya se murió tu familiar, pero sí defender tus derechos. Hay países, en especial los países anglosajones, en que el médico es un ingreso muy significativo de dinero, o un seguro de mala práctica ya vale 250,000 dólares al año. Es mucho. Y vean ustedes las causas de muerte en ese país: cardiopatías, cáncer. Ahora el COVID ya ocupa el tercer lugar. Los errores médicos muy abajito del COVID, sea que, y no hay una vacuna contra nosotros. Los accidentes es muy abajo y este es un país altamente industrializado donde los accidentes pues, son casi importantes de muerte. Pero vean, en el cuarto lugar están los errores que cometen los doctores norteamericanos, y eso es que ellos tienen una medicina de excelencia, también como nosotros, pero sus estadísticas son ciertas. En México no tenemos estadísticas, al menos yo desconozco estadísticas ciertas sobre cuántos pacientes se nos mueren al año por un error médico. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Primero es llamar su atención sobre las equivocaciones, los errores que tenemos los médicos. Desde luego que somos humanos y sabemos que los humanos erramos y el ser médico no nos salva de esa situación. La trascendencia que tienen los errores en nuestra práctica médica
y en la medicina en general. Vamos también a tratar de describir lo que es un error médico, las estrategias que deberían existir para su registro. Entre mejor registro tengamos en nuestro hospital, en nuestra unidad, en nuestro país, vamos a poder detectar cuáles son las causas que producen esos errores. Y hay que buscar las estrategias para disminuir la incidencia de los errores en medicina. Hay que insistir mucho en la formación de nuestro personal de salud para cada vez tener mejores especialistas de lo que nos tocó a nosotros en nuestra época. Vean, ¿cuál es la trascendencia del error en medicina? Como les decía, el daño a los pacientes y a su familia. El daño puede ser reparable o no reparable. Pocas veces los médicos nos fijamos qué hay alrededor de un paciente y menos si el paciente se nos muere, no queremos saber nada. No vemos más atrás más allá de nuestras narices y de las narices del cadáver que tenemos enfrente porque cometimos una equivocación. Daños al personal de salud, a la familia, al profesionista de la medicina, no solamente el médico, también cuidó el técnico, la enfermera, los administrativos del hospital. Existe un daño moral, puede existir un daño físico. Muchas veces oímos que a un doctor lo salieron, a la salida lo golpearon, al menos eso en mi hospital sucedía con cierta frecuencia. Y desde luego el ingreso económico se viene abajo. Hay algunas instituciones de salud que si uno comete un error, lo corren en lugar de investigar por qué fue el error. Y desde luego un terrible daño a nuestra profesión. En 1999, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó este artículo donde ellos hacen hincapié en que errar es humano. Es un análisis muy interesante que ahora no tenemos tiempo para discutirlo, pero sí les recomiendo esta publicación. Vamos a ver algunos puntos. Los errores, desde luego que no son intencionales, aunque me ha tocado ver algunos médicos que en realidad deberían caracterizarse como asesinos, ¿no? Porque sí hay casos muy anecdotarios de médicos que asesinan a sus pacientes por X razones. Los errores no significan siempre una falta de cuidado. Es un error, es una concepción equivocada sobre el error médico. ¿Sí? No todos los errores son práctica deficiente, lo vamos a ver. Y no todos los errores tampoco son negligencia. Uno pensaría que en realidad cuando algo sale mal es porque o no sabemos, o nos descuidamos, nos distraímos, o hicimos un error, y no es así. Vamos a ver que hay errores o fallas en la administración de nuestro saber hacia los pacientes y que se vuelven una catástrofe, ¿verdad? Pueden ocurrir, o sea, se pueden presentar durante las medidas de prevención, el diagnóstico, durante el tratamiento de los pacientes y también ahora sabemos que los errores pueden manifestarse en la recuperación de los pacientes. Ya fuera del hospital, muchos errores pueden manifestarse, ¿verdad? Desde luego, hay que tener presente, sobre todo cuando cometemos un error y no lo queremos divulgar, hay que tener presente que los errores no siempre van a causar un daño en nuestros pacientes. Vean las tasas nominales de errores para tareas que hacemos todos los días, las tareas genéricas. Vean, aquí es donde hay más posibilidad. Tarea totalmente desconocida, algo nuevo, algo que se realiza con rapidez, sin idea de las posibles consecuencias. Ahí es cuando va a haber más probabilidades de que cometamos un error. También las tareas complejas, que requieren alto grado con un nivel de comprensión y habilidad. Todas estas tasas ahora han estado modificadas por la situación de estrés que está generando el COVID-19 en todos nosotros. Seamos médicos de hospital, de gobierno o privado, la posibilidad
de que un paciente nos infecte o al atender a un paciente infectado nos hace estar en una situación de estrés que puede favorecer equivocaciones. Y este es el tradicional modelo sobre la fisiopatología del error. Este modelo ya fue descrito hace años por James Reason. Es la teoría del queso suizo. Cuando todos los agujeros de un queso suizo se alinean, entonces la falla que cometimos acá se alinea con demás fallas y se comete o se manifiesta un error. Cuando en alguna etapa de nuestro actuar como médicos un agujero de este queso no se alinea como es este, entonces el error puede ser potencial, porque es aquí donde nosotros vamos a identificar la falla y a corregirla. ¿Sí? Entonces eso ya va a ser un error potencial o más adelante puede transmitirse en un error latente. El problema es cuando todos los hoyos se alinean y se manifiesta, como les dije, como un error al final o durante nuestra participación. Vean, en el caso de anestesia, que imagino que la mayor parte del auditorio es de anestesia, ¿cuándo suceden estos errores? Cuando hay poca comunicación entre todo el equipo. Y ahora eso cada día es más frecuente. Los cirujanos lo saben todo y el anestesiólogo dicen que con que no se mueva el paciente está bien anestesiado, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas fallas en nuestros equipos de trabajo y entonces un paciente puede ser anestesiado de una manera equivocada o para una cirugía innecesaria. Bien, ¿cuál es la definición del error médico? Al estar actualizando esta charla para el día de hoy, encontré que no hay grandes cambios en realidad. Hay ciertas controversias en algunos puntos, pero básicamente podemos decir que estos dos enunciados describen bien lo que es un error. Es la falla de acción, de una acción planificada para ser completada con lo previsto o el uso de un plan equivocado para lograr un objetivo determinado. Decisión diagnóstica o terapéutica o procedimiento que dado un instante en las circunstancias en que está sucediendo puede ser considerado como una equivocación por expertos calificados con experiencia en encontrar los errores médicos. Esto se decía hace ya 20 años y se dice en la actualidad, de acuerdo con esta cita. Fallas que producen o que nos van a llevar a nosotros a cometer un error en nuestra práctica. Hay dos tipos en general. Un error de ejecución es la falla de una acción planeada para ser completada según la intención. Por ejemplo, le voy a dar anestesia general, pero fallo en la intubación porque soy un experto, porque soy en entrenamiento y mi médico de base no está a mi lado. Ese es un error médico. O un error de planteamiento. Uso de un plan equivocado para alcanzar un objetivo. O sea, planeo mi intubación endotraqueal, pero no tengo todos los implementos necesarios para hacerla. Le pongo un tubo equivocado, el tubo que tengo no le queda, el laringoscopio se apaga. Ya hay cientos, miles de errores que pueden ustedes encontrar en su práctica diaria y los podemos encajonar en estos dos, el error de ejecución y error de planteamiento. Si pensamos un poquito más en esta diapositiva, muchos de estos errores no corresponden al médico, aunque uno sea el que esté ejecutando el acto médico. Se sabe ahora que la mayoría de los errores en medicina se deben a los sistemas de salud. Es decir, el hospital para el cual trabajamos no tiene los insumos necesarios para que nosotros hagamos una práctica correcta de nuestra especialidad. Y esto se vio mucho ahora con la falla de equipo y con el consumo que hubo de todos los equipos durante el primer brote de COVID y en el segundo y en el tercero, cuando los hospitales, los sistemas de salud de todo el mundo
se vieron afectados y no había cómo resolver muchos problemas y los pacientes se morían día con día. ¿Cuáles son los tipos de errores? El evento adverso es un daño producido por un error. Me equivoqué y el paciente se me muere. El casi error es el que les decía, los agujeros del queso suizo no coinciden y entonces no se llega a producir el error. El daño aquí puede ser potencial o puede no haber daño. Y el evento centinela, este es una nomenclatura muy interesante. Es algo que sucede, que produce la muerte o lesión física o psicológica grave, pero no sabemos o no encontramos la causa que lo produce. Muchos médicos, y yo me incluyo en este grupo, solemos llamar eventos centinela a nuestras equivocaciones, a nuestros reales errores, pero no. Un procedimiento que no sale bien, que no llega a su meta final con éxito, aunque lo hagamos bien, eso es lo que llamamos un evento centinela. Les voy a mostrar uno de mi práctica profesional más adelante. Y el evento adverso es el daño producido por el error. El 27% de esos eventos son por error médico, o sea, realmente en un evento adverso yo me equivoqué. Una pequeña fracción son por negligencia. Vean, por ejemplo, este es un caso que sucedió en mi hospital general cuando yo estaba activo. Administración nasal de oxígeno y muerte por anestesia. Resulta que el residente hizo su bloqueo para una paciente a la cual le iban a hacer una salpingoclasia y como se usaba en aquel entonces, pues le hizo el bloqueo bien y le puso unas puntas nasales. Y la paciente empezó a desaturarse hasta que cayó en coma farmacológico. Después supimos, porque en lugar de oxígeno le estaban dando óxido nitroso. ¿Qué había sucedido? Y este no es un error del médico. Lo que había sucedido es que esa mañana las personas que llevan el óxido nitroso al hospital conectaron mal, forzaron a las conexiones y conectaron mal los gases. El oxígeno era óxido nitroso y el óxido nitroso, la etiqueta azul llevaba oxígeno. Fue hasta que llegó un anestesiólogo experto y cerró lo que supuestamente era oxígeno y abrió lo que supuestamente era óxido nitroso. Y la paciente, pues, recuperó sus signos vitales, pero nunca se recuperó de su estado neurológico, que habían pasado más de 7 minutos en que al residente le subía el flujo de lo que supuestamente era oxígeno. La paciente tuvo un daño grave, se murió, ¿verdad? Y entonces, pues ni modo. Este evento adverso me sucedió a mí, ¿no? Hace muchos años. Bueno, sí, hace 20 años, bueno, no es mucho. Estaba dando yo una sedación para una retidectomía con una sedación y el cirujano estaba inyectando lidocaína. Pero a las casi 2 horas de haber iniciado, ya le había inyectado 2 gramos de lidocaína en la cara a la paciente. Todos ustedes saben mejor que yo que cuando se inyecta una droga o un anestésico local en la cara, hay una alimentación retrógrada a través de la arteria nasogeniana que se comunica con la oftálmica y puede haber ingresos de anestésico local directamente al cerebro, y esto fue lo que sucedió. La paciente tuvo una intoxicación por lidocaína que no atinábamos a saber, al menos yo no atinaba. La intubé, la resucité como se ve aquí y terminamos la cirugía con anestesia general, pero la paciente nunca se recuperó. Ahora vamos a explicarles, voy a tratar de explicarles lo que es un evento centinela. Como les decía antes, es un evento que no esperamos y que involucra muerte o un daño severo o un daño psicológico en el riesgo de nuestros pacientes, ¿verdad? Señala la necesidad de investigar y así tener respuestas inmediatas.
sea, ustedes están haciendo un procedimiento y de pronto el paciente se les pone mal, no saben a qué se debe. Ustedes tienen que buscar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? No se han equivocado en nada, pero es algo que no está saliendo mal. Por lo tanto, un evento centinela no es un error médico, pero tiene una mortalidad muy alta. El 73% se murió y el 10% en esta serie de la Joint Commission de Estados Unidos tuvo un daño funcional. Vean, en cuanto eventos centinela del 95 a 2013, vean cómo han ido creciendo. Y esto es nada más, están analizando el sitio equivocado de la cirugía. O sea, le hacen flebotomías del sitio equivocado, le amputan la extremidad equivocada, lo operan. En fin, los cirujanos lo operan del sitio equivocado. Ahora ya se exige que tanto el anestesiólogo, el instrumentista, el cirujano, los circulantes revisen hasta 3 veces la identidad del paciente. Tengan en un pizarrón el programa de cirugía que se va a hacer. Y solo así se podamos disminuir el hecho de que el cirujano se equivoque del sitio quirúrgico. Este es el evento centinela que me pasó y que pudimos diagnosticar, más no tratar. Vean, era una mujer que venía desde Venezuela, había viajado en avión casi 18 horas y son 9,000 kilómetros, hasta uno, tomaba anticonceptivos. A ella le hicimos una cirugía cosmética con por lipodistrofia y un abdomen péndulo. Entonces yo le puse lo habitual, bupivacaína hiperbárica con clonidina, que es suficiente para este tipo de cirugías. Y logramos un bloqueo hasta T3. Obviamente hubo hipotensión arterial y bradicardia breves que se solucionó con efedrina. Como la paciente estaba un poco inquieta, decidí hacerle una intubación endotraqueal para asegurar la vía aérea y hice una anestesia mixta general y neuroaxial con testosterona, sulfentanilo y oxígeno. Hice una liposucción de 400 mililitros y vean, tuvo un aporte de 4,000 mililitros de salino, más los 8 ampolletas de epinefrina que se inyectan durante la liposucción. A las 3 horas de que la paciente se recuperó en el posanestésico, me hablan que no podía ver. Le dije, bueno, no puede ver porque le puse un poquito de gel, de crema en sus ojos para que la córnea no se lastimara durante la anestesia general. No, dice, no ve nada. Ya regreso, en efecto, la vi en la clínica y no tenía nada de visión. Entonces, pues le mandé a hacer una tomografía, una resonancia nuclear, perdón, una resonancia nuclear magnética y vean ustedes, esto que brilla es edema en la corteza occipital. La paciente desarrolló ceguera post-anestesia post-cirugía, la cual sucede en alrededor de 90,000 a 100,000 casos quirúrgico-anestésicos. O sea, yo todavía no he dado esa cantidad de anestesias y ya estoy a punto de retirarme, pero si siguiera practicando seguramente no me volvería a suceder. A esta paciente trajimos al neurólogo, al oftalmólogo, hablamos a la ASA, le hicimos en 3 días todo lo que se recomienda para esta patología y la paciente la regresamos totalmente ciega en un avión a Venezuela. Vean otro caso, este sí es un error, ¿no? Un anestesiólogo es acusado de estar hablando por teléfono en una cirugía dental. ¿Quién de ustedes, incluyéndome yo, no habla por su celular a la hora del quirófano? Todos, y los milenios más, deberíamos de entrar a la sala de cirugía sin celular. Pero ¿quién va a hacer eso? Nos acusarían
a derechos humanos, nuestros residentes se les prohibimos que entre con su celular. ¿Cómo podemos reducir y prevenir el error centinela? Les hablaba yo del sitio equivocado de cirugía, ¿verdad? El retraso en el tratamiento. Esto es muy frecuente en medicina no quirúrgica. Se establece el diagnóstico, pero no se inicia el tratamiento. Y ahora es más frecuente con la carencia de medicamentos que tenemos en nuestro país. Pero ese es punto y aparte. No se hace un diagnóstico precoz de las complicaciones perioperatorias, ¿verdad? A veces se suicidan los pacientes. ¿Por qué va a ser un error médico si el paciente se suicidó? Lo vamos a ver enseguida, ¿verdad? Otro de los errores que es muy frecuente es la caída de los pacientes, tanto en el transporte a la sala de rayos X, al laboratorio, o cuando ya son dados de alta, no se transportan en forma adecuada en una silla de ruedas, una camilla, nos hacemos caminar, el paciente se cae, en especial si es de la tercera edad, se fractura la cadera y hay que reinternarlo y ese es un error médico y de la falta de insumos para transportar a los pacientes. O sea, la institución está implicada en este tipo. ¿Ya? Falla en la medicación. Probablemente la falla en la medicación sea el error más frecuente en anestesia. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Y desde luego, un diagnóstico equivocado. Vean, suicidio de pacientes. En el Hospital General de Tijuana, donde yo trabajé 39 años, observé alrededor de, recuerdo ahora, unos 5 pacientes que se suicidaron. Este fue uno de ellos, una mujer se echó por la ventana del Hospital General. En otra ocasión, dimos de alta a un paciente psiquiátrico, se subió a un poste de la Comisión Federal de Electricidad y se echó desde ahí. Otro se echó del puente que está cerca, se echó al río de Tijuana y se murió. Tenemos que tener estrategias preventivas. Hay que involucrar a todo el personal, hay que monitorizar a los pacientes e involucrar a la familia. Claro que hay otros factores, ¿no? Al menos acá, muchos de los pacientes que vemos en el hospital no tienen familia, no tienen nada en que caerse más ni en qué caerse muertos, excepción de estos que sí tenían dónde caerse. Pero en fin, el suicidio puede ser parte de nuestros errores. Quiero hacer una pausa. ¿Sí están escuchando bien? Perfectamente, doctor. Ok, gracias. Vean, este fue una editorial que escribí ya hace tiempo, cuando era el editor de la revista de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesia. Y les decía yo que los errores en la medicación en anestesiología y en terapia intensiva, dicho sea de paso, son algo que nos ocurre a diario. Yo recuerdo, y pues los únicos casos que yo conozco bien son las dagas que yo he hecho. Cuando era fellow en UCLA, en una ocasión inyecté epinefrina a un paciente en lugar de atropina. Allá también, igual que en México, las ampollitas son muy parecidas. Por fortuna estaba yo solo haciendo mi bloqueo y por fortuna era un paciente hispano que ni cuenta se dio. Pero, pues no puedo decir que aquí entre nos, pero se me cayeron las calzones. Porque si a este paciente le sucedía algo, yo no tenía ni seguro de mala práctica cuando estaba ahí en la universidad. En fin, los errores en la medicación anestesia son un problema mayor. Es muy importante, yo les decía a mis residentes y a mis internos, que marquemos las jeringas. Que una vez que una jeringa, aunque la vayamos a aplicar de inmediato, marquemos qué es, porque nunca sabemos cuál es el siguiente paso después de marcar una jeringa. Y no lo hacen, no lo hacemos. Más de 7,000 muertes cada año en Estados Unidos por errores en la aplicación de medicación. Donde más suceden, bueno, antes de la anestesia es en pediatría y a quien más les pasa es a las enfermeras.
Es un costo muy, muy, muy elevado. Como les decía, ¿verdad? Este es un evento que podemos prevenir, pero tenemos que estar muy pendientes. Nosotros en anestesia, pues no tenemos quien nos esté ayudando. Algunos contarán con un técnico de anestesia, con una enfermera asistente del anestesiólogo, pero en términos generales en México eso no sucede. Entonces, nosotros somos responsables de esos errores. ¿Cuántas veces no hemos inyectado un relajante muscular pensando que es un opioide o cosas semejantes o sobredosis, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy, muy pendientes minuto a minuto y marcar siempre nuestras jeringas. ¿Y cómo vamos a prevenir? Hay que actualizar nuestros conocimientos de terapéutica. Por ejemplo, ¿quién de ustedes recuerda la dosis de tiopental? Ya ni lo usamos casi, ¿verdad? Ya no hay. ¿Quién recuerda la dosis correcta de kilo de peso de propofol o de becuronio o de cualquier medicamento que estemos usando diario? ¿Sabemos cuál es el índice de masa corporal de nuestro paciente? Sabemos que tenemos que prescribir la mayor parte de todos los fármacos de acuerdo al kilo de peso ideal, pero lo hacemos de esa manera. Yo les puedo decir que rara vez lo hago, estoy buscando los kilos de peso ideal, ¿verdad? Muchas veces, y lo he visto, administramos algunos fármacos como en dosis de respuesta, y eso no es lo más correcto, ¿verdad? Entonces, pasos para una prescripción correcta. El tipo de paciente, tiene otra comorbilidad, tiene falla renal, por decir algo, falla renal crónica, donde sabemos que tenemos que usar los relajantes musculares en una dosis más disminuida. ¿Cuál es su porcentaje de filtración glomerular? ¿Cuál es su nivel de creatinina? ¿Tenemos esos exámenes en realidad? ¿Es un paciente diabético? ¿Tiene daño renal? No, no tiene, ¿verdad? El tipo de droga que vamos a usar. ¿Cuántas veces checamos la fecha de caducidad de las ampolletas? Apenas las miramos, al menos yo. Ahora estar checando, y luego las ampolletas no traen muchos de los productos mexicanos, no traen la fecha de caducidad, el tiempo, la dosis, las vías de administración. Vamos a ver una editorial, un trabajo sobre inyección de heparina en el catéter epidural. Eso sucede con mucha frecuencia. Bueno, no, recuerde con frecuencia. Yo he visto un solo caso. ¿Sí? ¿Quién es quien realiza la acción en este tipo de errores? ¿Cuál es su entrenamiento? ¿Cuál es su sitio de trabajo? Si está en un hospital de tercer nivel, pensamos que en los hospitales de tercer nivel es donde menos errores se cometen y resulta que es al revés. Son los hospitales como los grandes institutos, las grandes universidades donde más errores se cometen, ¿sí? Probablemente porque es donde hay menos supervisión. Yo recuerdo mi entrenamiento como anestesiólogo, aunque tenía supervisión, pues mis maestros rápidamente me dejaron los pacientes a mi cargo y sí los sacábamos adelante, pero al menos yo sí cometía bastantes errores, ¿verdad? El tiempo, el horario, las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo se han deteriorado mucho en los últimos años en nuestro país, ¿verdad? Los pacientes y los medicamentos siguen siendo casi los mismos. Vean, las estrategias. Hablemos de insumos y supongamos que estamos en un país donde no hay una carencia de insumos. Tenemos que saber cuál es nuestro cuadro básico y si tenemos ese cuadro básico disponible las 24 horas del día. De no ser así, tenemos que tratar de tener en nuestro quirófano, en nuestro carro rojo de quirófano, todos los insumos, todos los medicamentos, todos los tubos endotraqueales, los laringoscopios, los videolaringoscopios, las mascarillas laringeas, todo lo que usamos disponible para cualquier evento.
No somos supermanos, somos anestesiólogos comunes y corrientes expuestos al error a cada minuto durante el tiempo que dure nuestro procedimiento anestesiológico. Hay que tener una actitud hacia la prevención del error, no hacia ocultar cuando nos equivocamos, porque es una tendencia. Yo antes de dar esta charla, le pregunté a un gran abogado mexicano, amigo mío de muchos años, le dije, oye, voy a dar esta charla, ¿tú crees que sea conveniente que yo recomiende a los colegas que cometen un error que lo maquillen, que lo escondan o que lo digan? Y me dice, bueno, me dijo, me dio a entender que era un burro y él tenía razón, porque de leyes es poco lo que sabemos. Y lo que me dijo es, si tú cometes un error, lo primero que tienes que hacer es hablarle a tu abogado, hacer una nota escueta en donde no digas que te equivocaste, sino nada más describe lo que pasó y vete a tu casa. Si nosotros nos quedamos en el hospital y alguien se da cuenta, obviamente de la familia o algún administrativo que no nos quiera, y yo tengo muchos de esos, avisan al Ministerio Público y van por uno y se lo llevan 3 días a un reclusorio. En cambio, si uno se va del hospital, no sucede eso. Al tercer día le llega a uno a un citatorio, entonces ya lleva uno todos los elementos para defenderse. Entonces, esta es una actitud, pero la actitud más sana es a prevenir los errores, ¿sí? En cuanto a lo personal, pues dejemos el estrés, dejemos los problemas en casa, estudiemos más al paciente en turno y estudiemos más los temas, cada uno de los temas de nuestra profesión. Eso nos va a dar un conocimiento más cercano a la posibilidad de atender y dar siempre un buen procedimiento anestésico, ¿sí? Chequemos el equipo. Eso es algo que siempre debemos hacer. Hay oxígeno, en realidad es oxígeno, para eso ahora ya tenemos pues los oxímetros que nos van a decir si sí o si no, pues estamos dando óxido nitroso, ¿verdad? En fin, hay suficiente presión en la línea o en el tanque, en nuestro laringoscopio, nuestros aditamentos para manejar la vía aérea son útiles, están disponibles, el equipo de bloqueo está esterilizado, y todo eso, cualquier cosa que dejemos de checar nos puede llevar al error. Entonces, revisemos todo eso, no nos va a llevar más tiempo que el habitual. Hay que entender el error médico como, como una catástrofe, en realidad así lo es, pero hay que entenderlo bien. Si nosotros nos equivocamos, solo aceptando la realidad es que vamos a salir adelante. Dicen que uno aprende de los errores. Yo no estoy muy convencido de eso, sobre todo si se me muere el paciente, no estoy aprendiendo mucho. Uno aprende en los libros y en el quirófano. Y cuando uno comete un error, pues sí es una experiencia negativa de la cual hay que sacar cosas positivas, pero no hay que estar errando para aprender. Eso sería catastrófico, ¿sí? De tal manera que sí debemos tener presencia de nuestros errores. Yo les puedo decir que a mí sí me han muerto 3 pacientes que no se debieron haber muerto en todos estos años de práctica profesional. Por fortuna no hubo unas demandas y la única demanda que he tenido es la del cirujano plástico que intoxicó a mi paciente con gilocaína, pero esa no fue mi error. ¿Sí? Entonces, me llama mucho la atención y esto es muy reciente. Informar los errores produce un mejor sistema de salud y no un castigo al individuo. O sea, en realidad sí tenemos que informar de los errores para mejorar a nuestro hospital. Si no, ¿quién se va a dar cuenta? Pero siempre vamos a temer que si hubo un error, me van a dañar a mí o a castigar de alguna manera. Y eso es muy humano.
Vean, esto es lo que sucede en los sistemas de salud. Están los individuos, la interacción del individuo con la tecnología. Y esto a los millennials se les da bien, pero a los que ya no entendemos mucho de cosas tecnológicas se nos dificulta, pero tenemos que hacerlo. La distribución de sistemas, la organización estructural de estos sistemas y las funciones de cada institución. Todo esto son los entornos que ahora la COFEPRIS en México es que se encarga de regular todo esto, excepto a nosotros como individuos. Nosotros tenemos nuestros colegios que nos regulan, pero todo esto es parte de la institución, parte del gobierno federal, estatal, local o de los dueños de los hospitales privados. Y aquí estos son los factores que más errores facilitan aunados a nuestra actividad como médicos. Y los individuos, nosotros desencadenamos el error. Los factores cognitivos son críticos, muy críticos. ¿Sí? La interacción individuo-tecnología. Les decía yo que esto es muy importante, muy importante. Hace ya algunos años, Javier Ramírez Acosta, mi profesor, uno de mis profesores me decía que el laringoscopio ya iba a desaparecer porque ahora había mascarillas laringias y videolaringoscopios. Y yo le dije que no, me dijo, no, estás mal. Y en realidad, el laringoscopio no va a desaparecer nunca, porque si bien Javier trabaja en un hospital Ángeles de la Ciudad de México, tercer nivel de atención, la mayor parte de los hospitales en México tenemos solo laringoscopio y a veces tenemos que llevarlo. Así que esta interacción individuos con tecnología en realidad solo se puede aplicar a cierto tipo de hospitales. La interacción de los sistemas con los individuos, con nosotros, con las enfermeras, con el cirujano, ¿verdad? O los grupos, o la interacción entre esos grupos y la tecnología compleja es muy difícil. Para unos será más fácil, para quienes se entrenaron antes de la pandemia, la tecnología novedosa no tiene ningún problema. Por ejemplo, hacer un bloqueo guiado por ultrasonido es ahora la regla, ¿verdad? Para quienes tienen ultrasonido, quienes aprendieron, quienes que se entrenaron con esa tecnología. Vean, ¿qué hacen las instituciones? Tienen políticas de atención, tienen guías de manejo, establecen algoritmos, pero nosotros como individuos conocemos cuáles son esos. Tal vez conozcamos los algoritmos y las guías de manejo, pero conocemos realmente las políticas institucionales. Por ejemplo, una de las políticas institucionales que hay en algunos países anglosajones es que para disminuir la incidencia de errores médicos, disminuyen el número de enfermeras disponibles. Y eso es un error, porque hay un límite de personal que da seguridad. Si vamos por abajo de ese límite, podemos entonces facilitar los errores. Ese es un resumen de estas pláticas anteriores. Esta es una gráfica nada más de lo mismo, ¿no? Están las funciones de los hospitales, la distribución de sistemas, las personas, los individuos, y de este lado el error. Todo esto tiene que interactuar de una manera normal, fácil, para evitar llegar acá. Pero no lo vamos a evitar. O sea, el error en medicina es como el error en otras profesiones, siempre va a existir. Los humanos no somos perfectos. Entonces, como médicos y con el material que trabajamos, que es el cuerpo humano, como pacientes, estamos más expuestos a cometer errores que otros profesionistas. Les recomiendo, busquen esta revista, está libre a veces en internet. Es una revista muy buena sobre seguridad en el paciente, seguridad en el personal de salud, hospitales seguros, formación de recursos humanos.
de médicos y enfermeras. Esto ahora sí es crítico, y esto es crítico en todo el mundo porque ya van 2 años de pandemia y estudiantes y residentes y enfermeras en formación han recibido un entrenamiento deficiente comparado con los que nos formamos previos a esa pandemia. Luego, entonces, es obligación de cada uno de nosotros como especialistas en nuestras diferentes áreas del saber médico, apoyar a estos jóvenes que se están graduando el año pasado y este año, los años que siguen, porque aunque ellos probablemente tengan mejor teoría, su práctica va a ser muy inferior a la que nosotros tenemos. Y debemos de tomar, creo que es una actitud moral, ayudar a estas gentes. Quieran o no quieran, ellos deben dejarse ayudar. Te da tiempo para analizar la formación del personal de la salud. Vean, esta transparencia es mía. Bueno, de mi idea. En mi hospital yo les llamo algunos, no a todos desde luego, y en otros hospitales también, incluyendo algunos egresados de mi alma mater, especialista 007 o James Bond. Ellos tienen licencia para matar, tienen título y tienen licencia para matar porque son unos mensos en la práctica de la medicina, con perdón de ustedes. Luego está la otra, la enseñanza tutelar. La enseñanza tutelar es muy propia de los hospitales de segundo nivel de atención y quiere decir que tú como residente, tú te la echas. A ver, doctor Pancho García, tú te echas esta cirugía o tú te echas esta anestesia. Y a veces se echan la anestesia, se echan la cirugía y se echan al paciente, ¿no? Por eso sí tienen tutelares. Yo he llegado a percibir que es muy difícil matar a un paciente, al menos matar a un paciente mexicano es muy difícil, pero estos dos se los echan, yo no sé cómo, pero se los echan, ¿verdad? Al grado que, bueno, estoy escribiendo un libro que va a ser algo así como mis memorias, que se llama Sistema Jicomano de Salud, y como subtítulo tiene donde los pacientes son desechables. Es una tristeza que, que yo como médico tenga ese concepto del sistema de salud en nuestro país, pero ese es, al menos yo así percibo esa realidad. Yo recuerdo como decían, bueno, y este vejete ya se murió, ya no vamos a hacer nada de los de alta, y así actuábamos, ¿verdad? Pasa el tiempo y uno va tomando otras responsabilidades, otra visión, y ya de viejo lo veo hacia atrás. Y sí, creo que a veces considerábamos que algunos pacientes eran desechables y eso no se vale. Tenemos programas de educación inadecuados. Ahora ya hay muchos hospitales con muchas especialidades. Y ahora que hay, creo que hasta una universidad para formar médicos que se vayan al campo, pues va a haber más errores médicos. Seguramente va a haber más, porque la formación es deficiente. ¿Qué tenemos que hacer en estas metas para formación de especialistas? Mejorar la seguridad del paciente durante el entrenamiento de los nuevos especialistas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí vamos a estar como tutelares, nada de que tú te le eches. No, tú la haces y yo voy a estar revisando que la hagas bien. Y si no, la hago yo o le llamo a un residente de mayor jerarquía y tú nos ves. O sea, aunque la anestesia se aprende en los quirófanos, primero hay que aprenderla en los libros. Hay que mantener la educación necesaria para asegurar la atención futura de los enfermos, ¿verdad? Si no estamos bien educados como médicos, nuestros enfermos van a seguir siendo desechables. Hay que asegurar la atención calificada cuando el becario se transforma en especialista. O sea, el hecho de que yo haya salido del mejor hospital de América Latina no garantiza que mi atención sea buena. Tengo que mantener esa calificación a través del estudio, a través de una práctica profesional ética y a través de estarme comunicando con mis maestros, con mis alumnos, con mis pacientes.
Hay que educar a los residentes. Los programas de residencia médica, les decía, son elementales en la formación de especialistas. Ya por fortuna no hay especialistas como los de antes, que pasaban 4, 5, 10 años haciendo lo mismo y, y llegaban a hacerlo bien. Ahora ya no. Ahora ya hay sitios donde después de pasar 1000 exámenes, los jóvenes médicos logran un lugar en un hospital decente. ¿Ya? Esta formación requiere un entrenamiento supervisado por expertos. Aquí el residente debe ser útil en la atención a los pacientes, desde luego, pero aquí hay algo que yo veo muy mal, y esto es gracias a la Comisión de Derechos Humanos. Ahora ya no puede uno regañar a un residente porque lo acusa a uno de que no le enseñan, de que le da tareas extras, de que le pone guardias extras, de que le rompen las historias. Bueno, tal vez tengan razón, ahora los millennials son muy delicaditos, pero creo que algo así como la Guardia Nacional, la bota en el cuello de los residentes, a veces se hace necesario, a veces es necesario. Les voy a contar una anécdota, ya que no les estoy viendo, pero en una ocasión le dije a un interno que era muy tonto. Yo no tenía un interno más tonto que ese, cometía errores tras errores. Entonces le dije, mira muchacho, quiero que comas tacos de sesos todos los días, en tus 3 alimentos y en la colación. A ver si con eso mejora tu función cerebral. Terminó su rotación y el muchacho seguía igual de tonto. Y le dije, ¿no te dije que comieras tacos de sesos? Ay, perdón, me da risa nomás de acordarme. Y me dice este burro, pues eso comí toda la semana, doctor. Me molestó tanto que le contesté, yo creo que comiste tacos de sesos de güey porque estás igual de tarugo. Obviamente me mandaron llamar de la dirección y me quitaron a los internos, gracias a Dios. Vean, ahora no, ahora son jornadas semanales no mayor de 80 horas. Ya las quisiera yo haber tenido en el General de México o en nutrición. Jornadas de trabajo consecutivas no mayor de 30 horas. Caramba, pues si los días tienen 24 y tengo que hacer un día extra, pues ya van a ser de mayores de 48. 5 horas de sueño no interrumpido. No recuerdo una guardia en la que haya dormido más de 2 o 3 horas. Si acaso dormimos. Comida adecuada. Ahora recuerdo la comida que nos daban en el Navajeño allá en nutrición. Ah, nada adecuada. Sueldos correctos. Habitación decente. Prestaciones. Bien. Factores que favorecen fatiga. Desvelo prolongado mayor de 16 horas continuas. Caramba, son médicos de porcelana ahora, la verdad. Periodos de sueño reducidos o interrumpidos. Variabilidades en las guardias. Volumen de intensidad del trabajo. Yo recuerdo que le pirateaba a Memo Castorena y a Rafa Ávila sus casos. Recuerdo que tuve la suerte de que me daban todos los trasplantes renales hasta que se dieron cuenta que la jefa del quirófano era mi paisana y por fortuna yo ya casi terminaba mi residencia, ¿verdad? Pero buscábamos el trabajo, no lo pirateábamos, ahora no, ahora nada más hay que darle 2 o 3 pacientes y listo, ¿verdad? Y ahora con COVID-19, pues su entrenamiento es deficiente, es muy deficiente. Claro que ellos van a ser los especialistas en el manejo de pacientes con COVID-19. Eso sí, son estas 2 generaciones las que más van a saber sobre esta pandemia. Vean, una comunicación apropiada, la terminología médica, la documentación, la información, las instrucciones, el idioma. Esta foto me la mandó un amigo que trabaja para Cruz Roja Internacional. Estos eran sus quirófanos. Cada quien hablaba un idioma diferente y estaban operando a un paciente de África. A mí me ha tocado, por ejemplo, operar pacientes rusos. Tenemos muchos pacientes que vienen de Rusia, no sé por qué, pero obviamente
pues tengo que usar el traductor de Google para poder comunicarme con ellas. El problema es cuando me responden en ruso y yo no sé ni de qué se trata. En otra ocasión manejamos una paciente sordomuda. Ahí sí, ahí sí estuvo difícil, pero conseguí un traductor y pudimos hacerlo. Hoy un poco rápido porque el tiempo ha pasado. Les comentaba al inicio de la charla sobre las demandas legales y sobre el dinero que cuesta en algunos países tener un seguro para mala práctica profesional. Por suerte en México hay muy buenas compañías y que no son tan caras y sobre todo también no es lo que gastamos hasta ahí lo podemos deducir. Es importante la pobre comunicación entre el médico y su paciente. Debemos tratar de comunicarnos con los pacientes. Un paciente agradecido por lo que hacemos, aunque algo salga mal, es muy difícil que nos demande. Nos podrá maltratar y tratar todos sus derechos, pero no nos va a demandar si lo tratamos bien, si le damos buena información a la familia, ¿sí? Malo es cuando no estamos actualizados, ¿sí? Pero si llegan a cometer un error, comuníquense bien, y es más, comuníquense bien desde antes con sus pacientes y explíquenle bien el consentimiento informado. Díganles que se pueden morir, aunque sean pacientes de la medicina privada, díganle con la anestesia que yo te voy a dar, te puedes morir, pero esa posibilidad es mayor si vas al Estado de México, porque ahí matan como 3 o 4 cada día. Vean, hace tiempo publiqué estos 25 casos de daño o muerte neural por anestesia en pacientes ASA 1 y ASA 2. 25 pacientes que colectamos en 5 años en nuestra ciudad. Son muchos, desde un caso que recuerdo bien que no tenía anestesiólogo hasta un caso, o muchos casos que tenían anestesiólogos ah, ah, mal entrenados, descuidados, etcétera, etcétera. Hay que cuidarse. Bien, recuerden, los errores médicos son perseguidos. Más bien, los médicos somos perseguidos por nuestros errores, ¿sí? Ser negligente va a condicionar un pago monetario y una sanción judicial. En México, el pago no es lo que persigue el familiar de un paciente muerto. Lo que persigue es ponernos en la cárcel. Y si nos ponen en la cárcel, aparte de que vamos a ser malos médicos, aunque no lo seamos, vamos a perder nuestro patrimonio, nuestra familia, quién la va a alimentar. Es una catástrofe personal, ¿sí? Mira, muchos pacientes nos demandan cuando hay lesiones, aunque muchas de esas lesiones sean parte de su patología, ¿sí? Más del 60% de las demandas no proceden en nuestro país. Eso es muy importante. Probablemente eso sea un porcentaje más alto, pero ese es el dato que yo conseguí y coincide con las demandas en otros países, en países anglosajones, ¿sí? Pero fíjese lo que gastan los norteamericanos, hasta 120 billones de dólares cada año en demandas por mala práctica, ¿sí? Y el demandante recibe una parte muy pequeña. La mayor parte se la llevan los abogados en Estados Unidos. Por eso es que es una industria demandar al médico, una verdadera industria. Y aparte, son juicios que duran 5 o 6 años. Durante todo ese tiempo, podemos tener suspendida nuestra licencia o podemos trabajar a medias o a escondidas, pero son 5 años de estrés para luego terminar en la cárcel. Vean, hay que leer estos aspectos. Tengo este libro, de hecho escribí un capítulo en este libro de Diana Montero, se lo recomiendo, lo pueden conseguir por Amazon. Y este otro también, del doctor Krug, es un libro anglosajón, europeo, pero lo pueden conseguir por Amazon. Y aunque en cada país los aspectos legales son diferentes, en términos generales, uh,
son dos libros que les van a dar mucha información de cómo actuar para evitar, para prever y qué hacer cuando cometemos un error. Eso es nada más para resumir todo, ¿verdad? Volumen de trabajo, ignorancia, tecnología, los sistemas de salud, el burnout, el agotamiento, el efecto en el queso gruyere y SAS, el error médico. Bien, este sería mi mensaje para que se lleven a su casa, a su hospital. Los errores médicos son muy costosos. Los pacientes pierden sus vidas o formas de sostén. Se pierde la confianza en los sistemas de salud, se pierde la confianza entre el personal de atención a la salud. La solución está en cada uno de nosotros a mantenernos actualizados, registrar los errores que cometamos para poder componer el sistema de salud en el cual trabajamos. Errar es humano y perdonar es divino. Muchas gracias por su atención. Es claro que nosotros vivimos siempre con esa constante, ¿no? Que una pequeña distracción puede causarnos un error total en alguno de los pacientes, y eso quiere decir que siempre estemos atentos a todo lo que hacemos en nuestra práctica, desde preparar nuestra máquina de anestesia, seleccionar los medicamentos y etiquetarlos, ¿verdad? Porque yo creo que, como mencionó el doctor, un error muy común es administrar un medicamento que no está seleccionado en ese momento y enfrentarnos a las consecuencias. Blanca. Sí. Buenas tardes, nada más para comentar. Ahora que estamos hablando de los errores médicos, como ya lo mencionó el doctor, pues ninguno de nosotros está libre de cometerlos, ¿no? Pero manejó un término que es muy importante, que un error médico puede ser por impericia o por negligencia. De la misma manera que las normas oficiales, que las guías de práctica clínica, no nos exime de la responsabilidad del hecho de no conocer las guías. Si yo no conozco la norma oficial de anestesiología, no me exime de la culpa de hacer una falla o cometer algún error, faltando algún apartado de esa norma. Entonces, la invitación para todos nosotros y sobre todo para los médicos en formación está que tengamos siempre presentes nuestras guías de práctica clínica, nuestras normas oficiales y algunos aspectos importantes que aplican para nuestra especialidad de la Ley General de Salud. Eso es todo. Gracias. Es algo importante lo que menciona la doctora. Las guías, las normas van cambiando conforme pasa el tiempo y hay que estar actualizados, porque habrá algunas normas, algunas guías, la mexicana tiene pues algunos errores por falta de información que se les da hacia ellos. Yo recuerdo cuando fui presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesia, había reuniones con el gobierno para mejorar las normas y eran debates a veces intrascendentes, ¿no? Pero tenemos que apegarnos a la norma. Y es más fácil. Yo creo que las normas que exige el gobierno mexicano están muy por debajo de las guías de países anglosajones. Pero, como usted dice, tenemos que observar esa norma. Los residentes no están exentos, aunque no tengan título, no están exentos de recibir un castigo o incluso llegar a la cárcel, ¿verdad? Como se pensaba antes. El hecho de tener una cédula, aunque sea en entrenamiento, una cédula de médico general, aunque sea en entrenamiento de una especialidad, si cometen un error, él y su médico adscrito pueden terminar en problemas médicos legales severos. ¿Alguien más? Nico. ¿Se puede comentar? Sí, claro, adelante.
Sí, buenas tardes. Víctor, habla el doctor López Vascopé aquí en la Ciudad de México. Me da gusto, como siempre, escucharte, ver que tú solito te lo estás acabando el vino que nos Salud, amigo. deberías haber traído. Mira, interesante lo que platicas y lo diferencias de alguna manera, ¿no? Como dos mundos en los cuales la medicina privada cuida mucho del error y la medicina que está fuera de las ciudades, fuera de los hospitales universitarios, en los cuales la realidad es crítica, ¿no? Pero creo que de alguna manera, aún solapadamente, los errores en los hospitales privados también están al orden del día, ¿no? Me acuerdo un artículo que salió hace 2 años de Estados Unidos, decía 254,000 errores médicos, o sea, muertes por errores médicos, 254,000 en un año en Estados Unidos, donde los controles son muchísimo más altos. Y entonces esto que tú dices de que 4 o 5 nos los echamos en el Estado de México por día, seguramente pues los números son altos, ¿no? Pero me preocupa es de que este tipo de situaciones también son en los hospitales teóricamente los altos, los considerados dentro de los 20 mejores hospitales privados de México. También los errores son altísimos, pero muchos de estos errores se quedan ahí atrapados, digamos, dentro de los quirófanos o dentro de ciertas áreas del hospital y no se mueven y no se modifican, ¿no? En estas fechas que yo he tenido oportunidad de estar haciendo una revisión de las cirugías, de procedimientos, de todas las cirugías en mi hospital, de un hospital del Grupo Ángeles, encontrando, revisando uno por uno de todos qué tipo de anestesia, qué procedimientos habían salido mal, qué complicaciones tuvieron, los registros en relación a los papeles de los médicos que habían dado anestesia. Y oh, sorpresa, ¿no? El 25% de los anestesiólogos que dieron procedimientos no tenían la reglamentación adecuada para dar los procedimientos. Los números de errores de dosis, números de cirujanos que habían utilizado o anestesiólogos que habían utilizado equipo no necesariamente para los procedimientos, altísimo. Yo tuve que quejarme al hospital y decirle a la dirección del hospital, oiga, es que todo esto se presta después a situaciones problemáticas. Me dijeron, no te preocupes, nosotros vamos a resolver estos problemas. ¿Qué pasó? Absolutamente nada, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora en estos últimos meses en los que se empezaron a juntar problemas de otro tipo más índole económico? Y entonces resulta de que en el Grupo Ángeles hubo un cambio de jefes de quirófano, de directores de hospital, de jefes de compras, jefes de mantenimiento, en decenas de hospitales, ¿no? Entonces, qué bien que se esté haciendo esto, pero a lo que voy es de que sensiblemente el sistema de salud en estos 3 últimos años de lo que estaba mal ha empeorado muy grandemente. Los controles sanitarios en equipo, en material, en insumos han empeorado ferozmente. Con la pandemia todavía ha habido la justificación para que esto sea peor todavía y nosotros no nos hemos librado. Entonces creo que esto, como terminas diciendo, es algo que todos nosotros debemos de cambiar, hacernos una cultura en la seguridad del paciente, en el manejo ético de los pacientes, porque si no, después el que paga las consecuencias finalmente pues son los que están bajo tierra actualmente, ¿no? Me dio gusto escucharte, dar toda esa panorámica de todo lo que es el error humano y que sensiblemente yo te escuché esto hace unos 7, 8 años, estas pláticas, pero para las fechas de ahora seguramente siguen totalmente actualizadas las pláticas que diste hace 10 años. ¿Qué significa? Que poco ha cambiado. Qué pena, pero esa es mi percepción de la realidad. Un saludo, Víctor. Saludos, Alberto. Tienes razón. Yo me refería a los muertes del Estado de México, pero a la violencia, pues allá no va a pasar nada si se muere un
un paciente, pero volviendo a lo que tú dices, y es lo que está escrito, la mayor parte, los factores más importantes en el error médico no son del médico, son de la institución. Eso es claro, uno no es más que la bala que dispara la pistola de la institución. Y sobre nosotros se van a ir. La institución tiene la fortaleza y sus abogados para salir bien librados, pero el médico no, en especial el anestesiólogo no. Sobre nosotros, el cirujano se pelea con nosotros tenemos que sacar adelante nuestro caso. Para eso tenemos que tener buenos registros, tenemos que ser buenos anestesiólogos, mejores anestesiólogos cada día, y eso ya no es fácil ser anestesiólogo general. Yo ya no puedo anestesiar a un niño igual que un adulto o un joven que un viejo, o dar un bloqueo, etcétera, etcétera. Tenemos que concretarnos a una sola área y que nos alcance para sacar el pan nuestro de cada día, y eso cada vez es más difícil. Si no hacemos como tú dices, a que nuestros hospitales mejoren todas las armas que tienen para que nosotros hagamos bien nuestra práctica profesional. El doctor. Y antes de que se acabe el tiempo, salud. Esto de dar prácticas por internet me ha gustado mucho porque puede uno estar degustando un vino y si se dan cuenta, pues ni modo, el problema de que ustedes no tengan vino, pero uno puede estar aquí dando poco a poco. Sí tenemos. El doctor Portela va a hacer un comentario, por favor. Víctor, muy buenas. José Manuel Portela. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Bien, mano, gusto en verte. Oye, para diferir un poquito en cuanto a esto de los residentes, sí son diferentes, pero hay mucha información, por ejemplo, que conforme pasa el tiempo de una guardia, las capacidades intelectuales, cognitivas, psicomotoras y sociales se van deteriorando. Por ejemplo, las unidades de terapia intensiva con la entrada de los monitores inteligentes, ¿no? Se ha visto que nadie le hace caso ya a las arritmias, aunque estas sean arritmias significativas, ¿no? Cuando la gente lleva trabajando más de 18 o 20 horas. Y a las 24 horas, si uno no ha dormido nada, uno tiene las mismas habilidades cognitivas y psicomotoras como si estuviera ebrio. Entonces, yo sí prefiero que me anestesie a alguien que haya dormido 8 horas o de menos 6. Y yo creo que muchos de nosotros hemos cometido el error de seguir trabajando después de una desvelada, ¿no? Y darnos cuenta que estamos realizando una calidad de trabajo inferior a la que haríamos si no estuviéramos tan agotados. Entonces, yo creo que sí, es una de las cosas que hay que meditar. Alguna vez también leí que la segunda causa de muerte prematura en el anestesiólogo, la primera es la adicción a drogas, sobre todo narcóticos. Pero la segunda son los accidentes automovilísticos por quedarse dormido manejando. Y yo también me he visto en alguna circunstancia en que me había desvelado cabeceando en el coche, ¿no? Cabeceando. Y yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho. Entonces, lo que hay que considerarnos, como tú decías, es que no somos supermanes, ¿no? Y reconocer un poco nuestras limitaciones y saber que necesitamos ciertas condiciones óptimas para trabajar, ¿no? Y una de ellas es haber dormido lo suficiente. A ver, José Manuel, en términos generales te doy la razón, pero te quiero hacer una pregunta. O sea, tú trabajaste, hiciste guardias exhaustivas. ¿Quiere decir que tú tenías mejor capacidad que las personas que son residentes ahora? O sea, que nuestros cerebros, nuestro sistema nervioso central funcionaba mejor antes que los de ahora. No creo eso, Víctor. Sí, fíjate, porque aparte de que aguantábamos más, nuestra ética profesional es 1.000.000 de veces mejor que la del 50% de los jóvenes que estamos sacando de los hospitales. No les importa. No ha cambiado, Víctor, de verdad, no creo que haya cambiado tanto. Lo que pasa es que no había un control de calidad como el que hay ahora. No nos damos ni siquiera cuenta de que cometíamos errores. Ni siquiera estábamos al tanto de que cometíamos errores.
¿Y por qué se Está siguen demostrado. muriendo 250,000 gentes por errores en medicina en un país del primer mundo? Sí, 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 yo lo sé, es la tercera o cuarta causa de muerte y yo no creo que no sea nomás en los países del primer mundo. Yo creo que Claro. es en todos los países. Pero no, yo sigo diciendo esto. Yo quiero que me anestesie un médico anestesiólogo y que me opere un cirujano que hayan dormido 8 horas la noche anterior. Yo prefiero que me anestesie un colega que sabe dar anestesias aunque esté bien desvelado. Aún menso. Hola, Quiero buenas. agradecer a todos los presentes y vamos a decir salud, que tengan, les deseamos un buen año a todos. Una feliz Muchas Navidad. gracias. Felicidades a todos.